mamá era mexicana. Aquí estaba su propia madre, Elena Iturbe de Amor. Mi mamá se llama Paula Amor. Entonces nosotros la veíamos poco porque ella manejaba una ambulancia durante la guerra y mi padre se fue primero a España, lo metieron preso en una cárcel en Jaca y luego se fue a alcanzar a De Gaulle, al general De Gaulle, a África, ¿no? Entonces mi madre decidió, pero yo ni siquiera, ni mi hermana ni yo sabíamos, éramos dos, que mi madre era mexicana, porque mi madre había nacido en Francia, y no solo eso, sino que su madre de ella nació en Francia, mi abuela y su bisabuela, todos habían nacido fuera de México. Entonces yo creo que mi madre decidió que también que tenía ganas de ver a su propia madre que estaba aquí en México y nos trajo. Claro que fue en los años de la guerra, fue en 1942 que venimos las tres y mi padre nos alcanzó 5 años después, no lo vimos durante muchísimo tiempo. Sí. Entonces después, cuando nació mi hermano, cuando tuvimos, yo creo que tenía 15 años, entonces, o 14 o 15 años, fuimos a un convento de monjas en Filadelfia, en un pueblito, Torresdale, que no había muchas posibilidades de nada, porque había una cárcel, un asilo para locos y el convento de monjas. Pero yo no sé cómo una niña se las arregló para huir con un preso. Ella, sí, yo no sé cómo lo conoció, cómo le hizo, pero una se escapó con un preso, una de las niñas. Nos cuidaban muy bien las monjas, eran muy alivianadas, no eran nada, bueno, a mí me parecían que no eran nada severas, al contrario, yo siempre sabía lo que habían comido porque las veía después de comer y a algunas se le quedaba un pedacito de espinaca. Y por ejemplo, en Semana Santa las veía que estaban muy pálidas, de muy mal humor porque ¿cómo se dice? Ayunaban, no comían nada. Pero pues yo las quise mucho. No creo que la educación académica haya sido de muy alto nivel, pero sí estudiamos mucha religión. Y me acuerdo que me saqué primer lugar en Christian Doctrine, así, pero casi me memoricé todo el libro, sin ningún criterio, no tenía ningún chiste lo que hice. Eso fue, pero bueno, sí sirve de todos modos para aprender inglés. Y estaban allí en ese convento todas las hijas de los dictadores de América Latina. La niña de baile que tenía relaciones con Somoza, el de Nicaragua, niñas que tenían relación con Batista, el de Cuba. Bueno, todas las hijas de los dictadores. Los hombres iban a una escuela militar en Texas, y ya se me olvidó el nombre, luego se lo digo. Y las mujeres en general iban a esos conventos de monjas del Sagrado Corazón. Bueno, la razón, mi madre nos envió porque tenía una hermana en Estados Unidos, Lidia, muy linda, y sus 2 hijas estaban en ese convento. Entonces nosotros pues fuimos, ahí estaban, pero eran mayores que nosotros, así que no nos hacían ningún caso, ¿verdad? Bueno, no, se habló mucho de un realismo mágico en relación a Gabriel García Márquez, después de que salió pues esa novela totalitaria y extraordinaria que es 100 años de soledad. Pero bueno, Frida Kahlo, al igual que Diego Rivera, ambos pertenecieron al Partido Comunista. A Diego Rivera lo corrían continuamente y lo expulsaban, y él mismo se autoexpulsaba del Partido Comunista Mexicano.
pero ella, por ejemplo, sí, uno de los últimos actos de su vida fue ir a protestar por la invasión, para apoyar a Arbenz por la invasión de los Estados Unidos, los paracaidistas Estados Unidos que se habían tirado sobre sobre el gobierno de Arbenz, yo nunca he pensado pertenecer a un grupo. En general las mujeres, Elena Garro, por ejemplo, Rosario Castellanos, nunca fueron consideradas, nunca las integraron al llamado boom en que estuvo Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, José Donoso, el de Chile, en fin, una serie desde luego Mario Vargas Llosa. Entonces todo un grupo, las mujeres, no hubo nunca una sola mujer que entrara dentro de ese grupo, pero creo que fue un acontecimiento, un fenómeno que así sucedió, ¿no? Sí, pero no me parece que yo creo que finalmente el gran poeta latinoamericano es una mujer, es Sor Juana Inés de la Cruz, y es un fenómeno que no ha vuelto a repetirse. Y Octavio Paz mismo, el premio Nobel mexicano, decía que el mejor poeta de toda América Latina era una mujer y era Sor Juana Inés de la Cruz. Le digo, bueno, se podría ligar a su pregunta anterior, ¿por qué no hubo mujeres en el boom de América Latina, el boom de escritores? Que finalmente nuestro continente demostró que los mayores escritores se estaban produciendo aquí antes de García Márquez, pero a partir de García Márquez y Vargas Llosa estaban produciendo libros, novelas muy significativas al lado de las novelas europeas, ¿no? Sobre todo, el fenómeno extraordinario de Gabriel García Márquez. Bueno, sí creo que las mujeres, yo le puedo decir que en México considero que las mujeres son un elemento aglutinador, hay un pegamento aquí que todo el mundo utiliza, que se llama el resistol. El resistol, las mujeres son ese resistol, mantienen junto al país y en general su generosidad es obvia, se salta a la vista cada instante, sobre todo entre las mujeres con menos recursos, porque en general ellas quieren para los hijos lo que ellas no tuvieron, es decir, una carrera, mejores posibilidades de vida, y también están dispuestas a ayudar a otros niños, porque dicen que donde comen 4 comen 5, así que yo las veo como muy importantes, porque los hombres, creo que también sucede en América Latina, en el resto, son de pisa y corre como los gallos, hacen un hijo y se van, y hacen un hijo a otra mujer con mucha facilidad, ¿no? Y la mujer, sin embargo, levanta a los hijos, los educa, los saca adelante y siempre los impulsa para que entren a la universidad. No, tienes toda la razón. La Pepita soy yo, una mujer, obviamente más joven que Leonora, que llega y que, como decimos, le da por su lado, la acompaña donde ella quiere ir, la cuida, todo eso. Pues eso es una pregunta súper difícil porque no lo puedo contestar yo, porque me podré asomar de entre las nubes cuando esté muerta a ver qué sucede sobre la tierra o qué sucede particularmente en México. Pero es muy difícil que uno mismo sepa qué va a dejar. Yo le puedo decir de mí misma que yo considero que soy una periodista y que he sido muy cumplida hasta la fecha, hasta
muy trabajadora y que finalmente los libros en general han salido más que de mecanografiar mis desgracias, mis estados de ánimo, o si me dejó un novio, o si se enfermó mi suegra, o todas esas cosas, pues más bien trato de escribir de documentar a mi país, de escribir lo que sucede en México, y claro que escojo, ahora va a salir, ya está en las librerías, un libro que se llama Dos veces única, sobre Lupe Marín, que fue la segunda mujer de Diego Rivera y se la tragó por completo Frida Kahlo, aunque ella siguió estando muy cerca. A propósito de la pregunta que me hacía al principio, ella siguió estando muy cerca de ese mundo de la pintura y de la creación de un país nuevo después de la Revolución Mexicana, ¿no? Es el México postrevolucionario en que surgen los grandes muralistas y la posibilidad de educar a los mexicanos y sobre todo lo más importante de integrar a los indígenas frente a una sociedad muy afrancesada, una sociedad que tenía, pues se le podría llamar adinerada, ¿no? Que aspiraba a ser más europea y que decía que los indios incluso ni siquiera les permitían caminar en la banqueta, es decir, arriba en la acera, tenía que caminar como los coches o las carriolas en la calle, a la mitad de la calle. Entonces todo eso pues es una forma también de documentar a mi país. Bueno, finalmente yo siento que nuestros países de América Latina pueden, y en cierta manera es como una obligación moral, en primer lugar ser buenas escritoras, porque si eres mala no le sirves a ninguna causa. Pero en segundo lugar, reflejar un poco a su país, ¿no? Reflejar un poco un mundo que los europeos desconocen. No se trata de existir para los europeos o para los chinos o para los rusos, pero sí se trata de que en nuestros países hay muchas cosas que nosotros mismos ni siquiera sabemos. En Perú hay, en México, a mí me llamó mucho la atención porque yo venía de un país pequeño, Francia, y de un país muy cultivado, que cada jardín es como un pañuelo, todo pequeño, todo a dimensión humana. Y aquí me encontré con un gran país vacío, porque había en un mapa, había fragmentos así grandes, pintados de amarillo y decía zona por un país casi ni está sobre el mapa. Y ahora es parte de Estados Unidos. Es una estrella más de la bandera de los Estados Unidos. Y yo le dije, no, pero tu país depende de su gente, que la gente de tu país lo mantenga vivo. Entonces le va a ganar a los Estados Unidos, ¿no? Por eso le preguntaba por la guaracha del Macho Camacho y por ejemplo, Rosario Ferré, y por tanta, porque hay una literatura muy caribeña, el autor de la guaracha del Macho Camacho se puede parecer o ser idéntico en ciertos aspectos, bueno, no idéntico, nadie es idéntico, pero se puede parecer también a Cabrera Infante, que fue un gran escritor cubano, que escogió salir de la revolución, pero eso no le quita que Tres Tigres es una gran novela. Sí. Hay independentistas. Yo conocí a Olga Noya también, que era una escritora, prima hermana de Rosario Ferré, y una que escribía, que yo me hacía muy feliz cuando ella escribía, a reírme mucho, que la autora de Pollito Chicken. Y aquí vivió
siempre muy triste y muy deprimido, pero un gran escritor puertorriqueño, que fue José Luis González. Alto, guapo. Ajá. Y él fue el que escribió ese cuento maravilloso de que en Nueva York una noche se apagan todas las luces y suben a la azotea todos y por primera vez ven las estrellas. Exactamente. Que era un cuento bellísimo de él. Pero él siempre andaba en la depresión total. Pero sí diría que es muy importante creer en el propio país y mantener sobre todo el idioma, que es tan importante, y mantener pues a través de gente tan valiosísima.